Blackpink in your area. Blackpink in your area. Being a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Click, clack, bada bing, bada boom. 문을 박차면 모두 날 바라본 그지 애써 노력안 해도 모든 남자들의 코피가 팡팡팡 팡팡 바라바라 팡팡팡 지금 날 위해 축배를 짠짠짠 Hands up 내 손에 바라 full of Henny 네가 말로만 듣던 걔가 나야 Jenny 춤추는 불빛이 날 감싸고 도네 Black to the pink 어디서든 특별해 Oh yes 쳐다보 정말 gonna wanna dance Like 따라라란딴 따라라란딴 부르르 bounce 좋아 이 분위기가 좋아 난 지금 네가 좋아 정말 반했어 오늘 밤널 춤추고 싶어 붐바야 야야야 붐바야 야야야 붐바야 야야 Buenas tardes a todos. Bienvenidos o bien hallados en esta conferencia que vamos a intentar clarificar algunos aspectos sobre las habilidades cognitivas, la inteligencia emocional y la autoestima en los gamers y cómo estos factores se desarrollan o pueden variar su intensidad a través de los videojuegos. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Lorquí, agradecer también a Play Generation y agradecer también a Top Virtual League la invitación a participar en este evento digital en Lorquí. Estoy muy agradecido y muy contento de poder repetir experiencia con este formato en el que yo creo que, digamos, nos planteamos ya el futuro de lo que debe ser el abordaje de los videojuegos desde un punto de vista profesional. Toda vez que además ayer o antes de ayer hemos tenido noticias de la aproximación de los eSports a lo que son el deporte olímpico. Es decir, ya tenemos que empezar a considerar muy en serio estos factores de los que vamos a hablar hoy como elementos de mejora, como elementos de ajuste fino de lo que es el desempeño de los gamers, de los jugadores profesionales y también de los jugadores diarios u ocasionales, pero en todo caso estos factores pueden marcar la diferencia entre ganar, perder y en términos de juego, pues dejar de jugar, seguir jugando, vivir, morir, sin que eso sea drástico, ¿no? En primer lugar, y para hablar de inteligencia, tenemos que pensar en qué es la inteligencia, ¿no? Tenemos que plantearnos qué es la inteligencia y cuántas inteligencias hay, si es que hay más de una, ¿verdad? Yo creo que sí, y que todos hemos oído hablar del factor de inteligencia, la inteligencia general. Nos han hecho test en el colegio, nos han dicho que usted tiene este coeficiente intelectual determinado, que nos dan un número, ¿no? Hemos oído hablar de la inteligencia emocional, hemos oído hablar de varios conceptos que vamos a poder comentar ahora como inteligencias múltiples. Es decir, la inteligencia no va a tener una sola forma, sino que vamos a tener diversas maneras de expresarla desde el punto de vista del uso del lenguaje, desde el punto de vista de la comprensión de las situaciones, desde el punto de vista del manejo físico de elementos, por ejemplo, en el caso de los juegos, los joysticks, los teclados, la percepción de las pantallas, una serie de factores que van a estar ahí como un elemento más que juega, ¿no? Al mismo tiempo, la inteligencia emocional, como decíamos, la capacidad de percibir sensaciones, la capacidad de evaluar en tiempo real una determinada situación de juego o una determinada situación de grupo, de equipo, van a permitirnos gestionar o van a permitirnos reaccionar de formas automatizadas ante determinadas situaciones
disminuyendo o dejando, digamos, menos margen al error y automatizando esos procesos, como decíamos, disminuyendo los tiempos en los que reaccionamos frente a determinadas situaciones. Con lo cual, primer concepto, inteligencias múltiples, no solamente una inteligencia y muchos factores a trabajar a la hora de progresar o a la hora de mejorar en cuanto al desempeño en el planteamiento de la participación en los videojuegos, ¿no? Después hablamos del concepto de cognición. ¿Qué es cognición? Es conocer, digamos, poder aprender información, poder elaborarla y poder, de alguna manera, con ella tomar las mejores decisiones o las mejores acciones en un entorno de juego, en este caso. ¿Qué es lo que es relevante a la hora de plantearse que la cognición, esa capacidad que vamos a tener de hacerlo todo o de absorber esa información en un momento dado de juego, qué es relevante para nosotros? Va a ser relevante, y todos lo sabéis, la calidad de las imágenes en las que estemos trabajando o jugando en este caso, es decir, tipos de pantalla. Va a ser necesario la concentración, va a ser necesario disponer de cierto aislamiento, como todos sabéis, con un buen equipo de sonido y con una capacidad de aislarnos del entorno para poder concentrarnos en el juego que estamos desempeñando. Y también va a ser muy importante la comunicación, el conocer la cognición de lo que los demás que forman equipo con nosotros en los juegos de equipo, ¿no? Pues pueden decirnos o pueden comunicarnos. Eh, Hay un ejemplo que no es de este ramo, aunque podría serlo porque también hay juegos de rallies, ¿no? Todos recordaréis cómo Luis Moya, el copiloto de Carlos Sainz, le transmitía la información a la hora de indicarle cómo conducir, ¿no? Hasta había un lenguaje específico, una forma de conocer esa información que lo que hacía era resumir, acortar y automatizar los tiempos y las maneras de transmitirla, ¿no? De tal forma que las capacidades de reacción eran más rápidas. Bien, entonces inteligencia, cognición, factores a tener en cuenta a la hora de mejorar el desempeño. También hablamos de la inteligencia emocional. Está muy de moda, hay ahora multitud de documentos, libros, planteamientos de autoayuda y demás que hablan de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿No? ¿O qué podemos, digamos, aplicar de esa inteligencia emocional al mundo de los videojuegos? Bueno, lo que tenemos aquí es las emociones, ¿no? Su control y la capacidad de orientarlas y de utilizarlas de forma positiva para también mejorar el desempeño. Porque al fin y al cabo lo que queremos es jugar mejor, lo que queremos es obtener ciertos resultados que vienen de alguna manera a justificar el hecho de que participemos en los juegos. Podemos jugar por jugar, evidentemente, y ese es el principio en el que todo se basaba en unos comienzos, donde era el entretenimiento o era sencillamente el pasar el rato, ¿no? Y eso era lo que definía al jugador ocasional. ¿Qué ocurre? Que el gamer o la persona profesional lo que busca es un rendimiento, lo que busca es un desempeño, digamos, de alto nivel, de alto rendimiento, y estos factores lo que hacen es ayudar a que de alguna manera ese rendimiento, ese desempeño se diferencie del resto y permita tener una ventaja competitiva. La reacción automática, el establecer ese tipo de intuiciones o de capacidades de reacción automática frente a determinadas situaciones, el conocer la capacidad de tener determinados, digamos, valores o determinadas capacidades diferenciales, que luego veremos, nos permite marcar esa diferencia y sobre todo ocupar un espacio o una función determinada dentro de lo que sería un equipo, ¿no? Porque podemos desempeñar mejor determinadas tareas que otras. Y eso va también a la hora de, digamos, de distribuir roles y de poder de alguna manera establecer una diferencia entre lo que es un juego individual, evidentemente, y un juego colectivo, ¿no?
Bien, el desarrollo o la influencia del videojuego en el jugador y del jugador en su desempeño pasa también por otro concepto que también me gustaría, digamos, introducir ahora al principio, que es el planteamiento de la bidireccionalidad de la personalidad o de las relaciones entre el jugador y el juego y el juego y el jugador. Es decir, hay una permeabilidad, hay una barrera invisible que se traspasa y que de alguna manera nos permite introducirnos en el juego, ¿no? Estar concentrados y metidos dentro de la dinámica de juego, pero al mismo tiempo ese juego también puede traspasar esa barrera y empezar a formar parte de cómo nosotros pensamos o cómo nosotros aplicamos valores si no tenemos cuidado. Es decir, si esa influencia puede llegar a formar parte de nuestro comportamiento o puede hacernos cambiar la forma en la que vemos el mundo si no equilibramos esa manera de abordar el juego. Por eso, a veces, para ser un buen jugador, no hace falta estar solamente jugando, sino que hay otras actividades, otras capacidades que se desarrollan de otras maneras, haciendo deporte, cuidándose nutricionalmente, planteándose unas horas de descanso bien organizadas, interactuando de otras formas con los miembros del equipo de juegos, teniendo relaciones normalizadas que hagan que el abordaje que tengamos de la actividad de juego sea mucho más normalizado y mucho más productivo, de alguna manera, ¿no? Bien, en cuanto a cómo esto puede evolucionar, vamos a entrar ya en materia, ¿no? Y a ir dando, estructurando un poco el concepto de desarrollo. Pero antes, un último término, una última cuestión, que es el concepto de la autoestima, ¿no? Cómo la autoestima influye o tiene que ver en dos factores básicamente, ¿no? En cómo se orienta el desempeño o el resultado de los juegos, puesto que tradicionalmente están orientados a ganar, ¿no? A sobrevivir, de alguna manera, aquí no vale el solo participo y no importa el resultado, sino que sí importa el resultado, porque realmente estamos en un mundo virtual donde al final, sea cual sea el resultado, no va a pasar nada realmente, ¿no? Pero importa el resultado y estamos orientados a ese logro, y nuestra autoestima nos la da o se puede polarizar en torno al concepto de ganar o perder, ¿no? No al concepto de solo participar, con lo cual habría que pensar que quizás en algunos casos eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y eso, el autoconcepto basado en la autoestima como jugador, eh, va en paralelo a la propia autoestima que hemos construido como personas con el resto de nuestra vida, evidentemente. No, esa permeabilidad que comentábamos hace unos minutos tiene que ver no solamente con los valores transmitidos en el momento del juego, sino que también tiene que ver con estos conceptos como el que hablamos de la autoestima, que pueden variar en función de los logros que hayamos obtenido o no en una cosa que es muy importante para nosotros. Imaginemos que nuestros únicos deseos en la vida es ganar a los videojuegos o ganar al fútbol o ganar a una cosa concreta. No está construida nuestra autoestima en función de una multifactorialidad o unos múltiples factores que hacen que nuestra persona esté más equilibrada, ¿no? Podemos tener un desequilibrio en ese sentido si no tenemos ese cuidado, ¿no? Y al mismo tiempo, ese concepto de autoestima nos aproxima a otro concepto que es la estima que tenemos a los demás, ¿no? La estima que tenemos a los demás y el perfil o la imagen que nos hacemos de los demás cuando jugamos o cuando participamos en un juego colectivo. Por ejemplo, ¿en qué esto puede influir o cuál es el valor que este concepto puede tener? Bueno, imaginemos que estamos jugando al fútbol, ¿no? Y que nosotros estamos en posesión del balón. ¿M? Y tenemos dos compañeros, uno a cada lado,
al que tenemos que decidir en décimas de segundo a quién le pasamos el balón para que remate esa jugada o para que consiga el objetivo que nos planteamos. ¿A quién le cedemos el control? ¿No? Y esa operación de tomar esa decisión y ceder ese control se basa no solamente en el análisis propio que hacemos del juego y de la situación a la que nos enfrentamos, sino también a la valoración que hacemos de lo que los demás significan para nosotros y cómo valoramos la capacidad que ellos tengan para rematar esa situación si nosotros les cedemos el control en vez de hacerlo nosotros mismos, ¿no? De ahí viene que ese concepto de estima o autoestima y estima de los otros sea importante a la hora de considerar cuál es el rol o cuál es el desempeño que nosotros vamos a realizar en situación de juego, donde, como todos sabéis, las decisiones se toman en milisegundos, donde el análisis de las situaciones es complejo y dependiendo del juego, pues puede haber que tomar decisiones que tengan influencia en el resultado final en cuestión de instantes o, digamos, realizar acciones colectivas de tal manera que se ataque un determinado objetivo coordinando acciones, pero que todas esas acciones puedes preguntarte qué personaje elijo, qué compañero me ayuda, cuándo hago esto, ahora o dentro de unos segundos, ¿no? ¿Por dónde empiezo y por dónde acabo? Es decir, como decíamos antes, esos factores múltiples de la inteligencia se unen a esta cuestión de la estima de los otros, se unen a la capacidad de análisis que tengamos de la situación de juego y producen una serie de decisiones y de acciones que nosotros llevamos a cabo. Es decir, lo que decíamos, conocemos la información a través de los medios que tenemos en las mejores condiciones técnicas posibles, tenemos analizado o tenemos conocimiento del juego porque hemos entrenado, porque sabemos cómo va, porque sabemos lo que nos podemos encontrar y para eso están las horas de entrenamiento, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos también un autoconcepto nuestro y un concepto de los demás. Y además nos hemos preocupado de pensar que cada uno dentro del equipo en el que estamos jugando está desempeñando y está asociado a aquel personaje o a aquel avatar o aquella actividad para la cual está mejor cualificado. Vamos a decir que se parece más, ¿no? a ese personaje o encaja mejor. ¿Por qué? Porque va a ser más eficiente y sobre todo porque habrá cuestiones como por ejemplo el liderazgo dentro del equipo que tendrán que estar de alguna manera repartidos o tendrán que estar perfectamente identificados. Por eso hay capitanes de equipo, por eso hay, según la situación, determinadas personas que lideran en vez de otras, y todo eso, digamos, se produce en un movimiento continuo dentro de una realidad en la que estamos inmersos sin casi tiempo para tomar decisiones. De ahí que las relaciones o las reacciones, perdón, las reacciones de carácter automatizado, emocional, basados en este concepto de inteligencia emocional, sean tan importantes, puesto que no solamente es una automatización mecánica, sino que asociado a eso hay decisiones que tomar y hay opciones que escoger. De tal manera que estos conceptos que manejamos, por eso, digamos, adquieren esa importancia. Claro, estamos hablando de que la importancia que tienen no va a ser decisiva a la hora de, bueno, voy a jugar o no voy a jugar, sino que va a haber, digamos, pequeñas diferencias, pequeñas pluses, ¿no? De capacidad que van a derivar de una mejor toma de decisiones, de una mejor automatización. Y imaginemos que hablamos, si fuese en cuestión de tiempos, hablamos de milisegundos o hablamos de segundos, pero en una situación crítica o en una situación de rápida toma de decisiones, esos milisegundos o esos segundos son realmente pues, lo que marca la diferencia y, como decíamos antes, lo que marca la diferencia entre en ganar o perder o, digamos, triunfar o fracasar, ¿no? Entonces, estas cuestiones situadas así son las que en principio vamos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso.
inteligencia, inteligencias múltiples, inteligencia emocional, autoestima, estima de los demás, rapidez en la toma de decisiones, capacidad de conocer, capacidad de manejar información al mismo tiempo. Y eso lo que nos va construyendo es un perfil de jugador. ¿Mm? Un perfil de persona que se enfrenta a situaciones que, aunque sean ficticias, tienen limitaciones, tienen límites de tiempo, tienen límites de jugadas, tienen límites para poder ser resueltas en espacios pequeños y en tiempos pequeños, de tal manera, y además con un riesgo asociado que es importante, que es la pérdida de la capacidad de seguir jugando, porque se pierde la partida, porque se pierde, el personaje queda desactivado o cualquier cosa que pueda ocurrir cuando uno está desempeñando esa actividad. Entonces, ¿a dónde llevamos esto? A que las características ideales o las características propias de un gamer, en este caso, ¿no? Pues contrariamente a lo que podía pensarse de que el videojuego o los juegos pues son, pues eso, para perder el tiempo, ¿no? O que no aportan nada positivo digamos, a la construcción de una persona o a la construcción de la personalidad, yo creo que es todo lo contrario. De hecho, hay factores de inteligencia que mejoran a la hora de plantearse cuál es el resultado de una práctica, digamos, sostenida o de una práctica normalizada, pues, del videojuego, como deporte o como actividad, digamos, no adictiva, porque también podría ser eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Que aumentamos la autoconfianza, aumentamos la capacidad de coordinación visomotora entre el ojo y la mano, en el sentido de que podemos, digamos, manejar mejor, más rápidamente, más coordinadamente determinados elementos. Mejoramos la capacidad de análisis de las situaciones en las que nos desenvolvemos. Yo, sin ánimo de marcar o establecer un paradigma muy complejo, pero el ajedrez, por ejemplo, hace un poco lo mismo, ¿no? Las personas que juegan al ajedrez se les presupone o se les atribuye una alta inteligencia, ¿no? Pero lo mismo puede ocurrir dentro de un juego de estrategia, o lo mismo puede ocurrir en un juego donde haya que resolver situaciones complejas de forma continua. Con lo cual, digamos, no es consustancial al juego, sino a la situación, a la resolución de problemas, al desarrollo de estrategias, a la capacidad mental que va asociada a la realización de esas tareas, ¿no? Entonces, por eso hay valores que se pueden desarrollar, como decíamos, incluidos cuestiones comunicacionales y relacionales, es decir, en los juegos de equipo nos relacionamos con otras personas, contrariamente, bueno, a otras situaciones donde hay juegos individuales, está claro, ¿no? También tenemos el factor motivación, es decir, el ganar partidas, el poder tener un logro, como decíamos antes, en factores, aunque sean de carácter, digamos, no real, como es un videojuego, sí puede influir positivamente en la autoestima personal o en la valoración de las propias capacidades cuando uno se enfrenta a un reto, como es una determinada partida, un determinado elemento de competición donde podemos obtener resultados positivos. Con lo cual, estos son factores que pueden contribuir positivamente a la mejora, a la autoestima y al desarrollo de capacidades que después pueden ser trasladadas a otros entornos, es decir, lo mismo que al revés, ¿no? Las capacidades para las matemáticas, por ejemplo, o el estudio en el instituto, en la universidad, en cualquier otro lado, el conocimiento de disciplinas determinadas, tal, puede aportar calidad al desarrollo o al desempeño como jugador de eSports, pero también el manejo, la experiencia, la capacidad de análisis desarrollada o los factores que comentamos pueden también trasladarse a una mejora en el desempeño intelectual o a una mejora en el desempeño, digamos, en los estudios, por decir algo. O sea, ¿qué
¿Qué ocurre? ¿No hay nada negativo? Sí, podría haber cuestiones negativas, como decíamos antes, asociadas a la permeabilidad del videojuego y la personalidad del jugador. Aquí podemos pensar también que hay juegos, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que gusta mucho jugar a Grand Theft Auto, por ejemplo, pero resulta que en ese entorno virtual se puede hacer lo que se quiera y los valores o las normas sociales pierden su valor, y hay personas que deciden en un momento dado pues no tener normas. Ese comportamiento en el entorno de juego a veces puede permeabilizarse en el entorno real. Podría ocurrir si se diese unas circunstancias pues donde haya pues algún tipo de patología previa, donde haya una situación que lo favorezca. No es seguro, pero bueno, puede haber una permeabilidad. Y también, como antes comentábamos al principio, que hablábamos del concepto de desarrollo y hablábamos de cómo esto puede evolucionar con el tiempo y las edades, también hay que tener cuidado con a qué edades hacemos determinadas cosas o a qué edades jugamos a determinadas cosas. Porque, digamos, cuando hay una personalidad en formación, puede haber que tomar precauciones a la hora de limitar el determinado uso y para eso están las clasificaciones de los videojuegos y las recomendaciones de uso que yo creo que deben ser tenidas en cuenta e incluso podrían ser hasta mejoradas, incluyendo, digamos, un análisis más profundo de esa influencia o de esa experiencia de juego y cómo eso puede influir en la formación de determinadas personalidades. Pero bueno, esto ya es, digamos, llevado al extremo, ¿no? La cuestión que decíamos es que esa permeabilidad, esos valores, digamos, que pueden traspasar la pantalla, por decirlo así, ¿no? Pues pueden influirnos y puede haber también algún otro factor negativo cuando sobre todo se da una situación de desequilibrio, como comentamos antes, donde el único recurso es jugar. Es decir, el deporte sigue existiendo, la nutrición sigue existiendo, las relaciones personales siguen existiendo, las relaciones familiares siguen existiendo, y los videojuegos pueden formar parte de un ecosistema relacional o de un ecosistema de personalidad que forme parte de un entorno equilibrado. Ahora, si se da un comportamiento desequilibrado, orientado a la adicción a los videojuegos, a la adicción a determinados comportamientos o a la, digamos, al monodesarrollo en un solo factor, ¿no? Pues evidentemente ahí tenemos un desequilibrio y eso yo entiendo que no sería deseable. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues son riesgos que pueden ocurrir, pero que no es lo que nos ha traído aquí, digamos, ¿no? Y que en todo caso entendemos que cuando se hace un uso profesional y cuando se hace un uso, eh, digamos, medido y pautado y con unas reglas y dentro de una competición o dentro de una liga, pues realmente el concepto que se maneja es el del alto rendimiento, el del control de todos estos factores y el de la orientación a un desempeño, digamos, de esa actividad con un objetivo, digamos, de competición, lo que decíamos, de ganar, de progresar en una liga, de obtener unos resultados y de equilibrar esa situación. Veámoslo, digamos, desde el punto de vista eh, positivo y enfocado en este planteamiento, ¿no? Bien, en cuanto a ese desarrollo, a ese concepto de cómo evoluciona, ¿no? Evidentemente, y a dónde nos puede llevar, ¿no? Evidentemente no solamente es jugar, ¿no? Y no solamente es adecuar la elección de los juegos o de las capacidades a las edades en las que vamos a desempeñarlo, por lo cual hay, como decíamos, esas clasificaciones y hay una preferencia por jugar o por el juego adecuado a esa edad, es decir, no vamos a jugar eh, a juegos, digamos, basados en la violencia, por ejemplo, cuando tenemos 8 años, ¿no? Aunque lo que sí ocurre es que se producen atribuciones o desmitificaciones de lo que estamos haciendo,
normalizando acciones como, perdonadme el término, pero como matar, ¿no? Como eliminar personajes, ¿no? Jugamos a juegos como el Fortnite o jugamos a juegos como Black Ops o cualquier otro de estos, ¿no? Donde se eliminan cosas, ¿no? Se eliminan personas o se eliminan personajes. Y aquí hay un concepto que ya hemos comentado en algún otro evento, que es el de la deshumanización, ¿no? Es mucho más fácil eliminar, por ejemplo, invasores extraterrestres o eliminar zombies que ya están muertos, no hace falta matarlos, ¿no? O eliminar otro tipo de figuras que, digamos, emocionalmente transmiten menos conflicto e influyen, digamos, menos en esa permeabilidad de valores que pueden ser transmitidos, ¿no? No es lo mismo defender el planeta de una invasión extraterrestre, como decíamos, y matar marcianos, perdonar el término simplista, ¿no? Que tener un juego en el que lo que eliminas son personas, ¿no? Desde el punto de vista moral, por decirlo así, pues lógicamente eso, digamos, estaría peor visto. ¿Eh? Y eso podría llegar a transmitir una sensación de que, bueno, de que no importa, ¿no? De que no importa, de que esto es como un videojuego, ¿verdad? Y si tuviéramos acceso a cosas como ocurre en algún otro país, pues a lo mejor pensábamos que eso formaba parte de una continuación, ¿no? Entonces, esas precauciones sobre esa permeabilidad de valores y esa permeabilidad de acciones o de consideración de lo que realmente estamos haciendo, nos debe permitir mantenernos en un uso o en una situación de realidad, ¿no? Y de valoración de que realmente lo que estamos haciendo es jugar, ¿no? El espíritu de jugar, el espíritu de competir, el espíritu de progresar en unos logros, como decíamos, que nos llevan a la competición. Y si me permitís tirar en esa línea, ya que hace 2 días se ha planteado que los eSports puedan ser deportes olímpicos, con algunos muy seleccionados, como ya sabéis, pues el Gran Turismo, uno de vela, de béisbol, otro de tal, que lo que se intenta es que combinen la parte física con la parte electrónica, por decirlo así, o que haya cierta actividad física para considerarlos deportes, ¿no? Pero eso ya nos lleva a que, bueno, pues hay una cierta consideración. Ya estamos en otro entorno, ya se les ha dado carta de naturaleza como algo que, bueno, pues desgraciadamente, ¿no? La pandemia nos ha enseñado, ¿no? Y ha puesto en valor los deportes electrónicos y todo lo que es online, como dijo el otro, lo habéis observado en lo cotidiano. Estamos viendo que ahora mismo casi era lo suyo, ¿no? Que en un momento dado los eSports pasasen a dar ese salto y tuviésemos ese entorno. Yo entiendo que esto es un cambio que va a poner en valor estos factores de los que hablábamos, donde todas estas pequeñas cosas que construyen el perfil del jugador competitivo, del jugador equilibrado, del jugador de equipo, ¿no? Van a tener que incluso trabajarse más de lo que ya están, ¿no? Para que esa ventaja competitiva basada en la inteligencia, el uso correcto, la inteligencia emocional y, digamos, la orientación positiva del juego como deporte, ¿no? Pues nos permita de alguna manera plantearnos que este entorno digital, estas herramientas que manejamos, pasan de ser un puro entretenimiento, como decíamos hace un rato, a ser una actividad no solamente deportiva, sino también profesional. Y aquí hay otro factor, que es que no solamente son los jugadores, sino que hay otras personas que son desarrolladores, que son gestores,
que forman parte, digamos, de este entorno, ¿no? Donde, de alguna manera, estos elementos, a la hora de desarrollar, a la hora de escribir código, a la hora de introducir algoritmos automatizados para hacer cosas dentro de un entorno virtual o dentro de un entorno de desarrollo de videojuegos, pues es importante que este factor 19 o horas. estos factores teóricos, estos factores, digamos, de control, de valoración, de cómo funcionan estos mecanismos que hemos estado comentando, ¿no? Se introduzcan o se tengan en cuenta en el desarrollo de los propios videojuegos, en su funcionamiento y de alguna manera no sea un mero desarrollo de mecánico, por decirlo así, ¿no? O de escritura, como decía antes, de código, que nos lleve únicamente al objetivo de ganar. Todos veis a diario cuestiones relativas a la protección de datos, todos veis cuestiones relativas a determinados tratamientos morales o incluso en redes sociales podéis ver que se retiran fotografías, que hay filtros automatizados para quitar determinados contenidos. Hay una serie de cosas que influyen en la calidad de ese desempeño o de esa función y que lo aproximan a la normalidad social, ¿no? A lo que se considera aceptable, a lo que se considera adecuado o que se considera positivo, en este caso, volviendo al concepto de desarrollo, para el desarrollo de las personas. No olvidemos que la edad media de los jugadores es tirando a baja. No estamos hablando de que juguemos personas por encima de los 50, aunque también, pero estamos hablando de personas en formación, ¿no? Con lo cual, ese tipo de cuestiones serían a tener en cuenta a la hora de plantearse también no solamente el uso, el desarrollo de esa competición, el uso del juego y demás, sino cómo se ha construido ese elemento que después permite jugar. ¿Por qué? Porque ese juego de valores, ese juego, digamos, de elementos que funcionan dentro de este entorno, no siempre los que lo juegan, porque eso es, además es así, es decir, esos controles, esas limitaciones de edad, aunque son teóricas, pues bueno, están un poco en cuestión, ¿no? Pero no siempre las personas que utilizan determinados juegos están mentalmente o su personalidad está preparada para no ser influenciada, para que no influya en su desarrollo, para que puedan asimilar correctamente la influencia o el desempeño que van a realizar con ese instrumento y sobre todo que de alguna manera van a ser capaces de asimilar, van a ser capaces de equilibrar y van a ser capaces de alguna manera de no tener un impacto, no tener un impacto digamos, eh, efectivo o no tener un coste, digamos, asociado a ese desempeño, ¿no? Bien, en cuanto a lo que es eh, la adecuación o las técnicas que podemos pensar para equilibrar, ¿no? Para equilibrar esa posible influencia. Una ya la he ido anticipando, que es la capacidad que debemos tener como jugadores o como miembros de un staff de juego de equilibrar nuestro comportamiento con otras acciones, es decir, no podemos separar o aislar el juego como única actividad, sino que debemos de pensar que el videojuego es la nutrición, como decíamos, el trabajo intelectual en otras facetas, el desarrollo, digamos, de actividades complementarias, andar en bicicleta, hacer ejercicio, pasar por el gimnasio, estar en forma, tener capacidad, digamos, para autogestionarnos desde ese punto de vista y construir
un equilibrio general de nuestra persona, ¿no? Eso es importante. Y también desde el punto de vista de equipos, ¿no? Hay que tener en cuenta lo que también hemos apuntado hace un rato, que es el ajuste jugador-juego, jugador-personaje, ¿no? Aquí hay una característica que debe permitirnos pensar en cómo somos capaces de adecuar las características personales de los jugadores a lo que se les va a exigir dentro del juego al que se van a dedicar. Es decir, puede haber personajes que estén definidos, que tengan un perfil, que quizás tengamos que definir cuál es ese perfil, que tengamos que ver cuáles de los jugadores o cuáles de las personas que van a participar se adecúan más a cada uno de los perfiles. Fijaros que esto se parece mucho a hacer selección de personal, como si fueses a trabajar en una empresa, ¿no? Y donde, de alguna manera, puede haber candidatos para un puesto o puede haber un mejor candidato para un puesto o para un personaje o para una determinada función dentro del videojuego. Es decir, en el fútbol, por ejemplo, hay delanteros, defensas, centrocampistas y porteros. ¿Vale? Pues aquí, pues probablemente tengamos, en función del juego en el que participemos, las personas de un mismo equipo pueden tener características diferentes que les hagan mejores o pueden desempeñar un rol diferente en función del juego que vayan a desempeñar. ¿Por qué? Porque la exigencia de ese videojuego lo que va a permitir o lo que va a pedir es que exista, por ejemplo, más capacidad de liderazgo en un determinado personaje, que exista más capacidad de análisis estratégico en otro personaje y esos valores o esas capacidades no van a estar presentes en igual medida en todos los miembros del equipo de forma homogénea, porque todos somos distintos. Esto lleva acompañada a otra reflexión, que es equipos mixtos o equipos de chicos y chicas. Yo personalmente pienso que equipos mixtos. Eh, la cuestión está en cómo equilibrar y cómo construir lo necesario para obtener mejores resultados. Bien, eso por un lado. Después, desde el punto de vista de cómo conseguimos, claro, estos ajustes no siempre son perfectos y no es posible pensar que se acierta siempre al 100% en este proceso de selección o de asignación de jugadores a personajes, sino que hay una cosa que se llama entrenamiento, ¿no? Se llama entrenamiento y se entrena no solamente jugando, se entrena también con determinadas acciones complementarias que podemos pensar si somos capaces de descomponer en factores las exigencias que tiene cada elemento a jugar. Si, por ejemplo, necesitamos más planteamiento estratégico, puede ser posible que para mejorar el desempeño en League of Legends necesitemos jugar al ajedrez, por ejemplo, ¿vale? Para mejorar el desempeño en un juego de puntería, donde sea importante la relación entre el ojo y la mano, como decíamos antes, puede que necesitemos aprender a bordar, como hacen los cirujanos, por ejemplo, para aprender a hacer suturas, que lo que hacen es coser o bordar, ¿no? Para mejorar la precisión que ellos tienen, de donde ponen el ojo, ponen la bala, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones debemos tenerlas en cuenta a la hora de plantearnos que hay momentos para hacer estas cosas y que hay pruebas funcionales donde, de alguna manera, podemos demostrar o podemos pensar que estos elementos son, digamos, importantes y juegan un rol que contribuye, de alguna manera, como decíamos ya hace un ratito, a la mejora de ese desempeño, donde podemos pensar que cosas como las que he comentado de bordar, por ejemplo, o jugar al ajedrez, que pensábamos que no tenían que ver con el entrenamiento para ser un buen jugador de videojuegos, ¿no? O sencillamente ver partidos de básquet o ver partidos de fútbol para poder jugar al FIFA, ¿no?
pues lógicamente digamos, ese traslado de conocimientos, ese traslado de sensaciones, ese traslado de reacciones automáticas o ese traslado de capacidades de valoración estratégica que aprendemos en un sitio, lo podemos trasladar al otro. Y en principio, aplicando esto que comentamos de la permeabilidad o de la bidireccionalidad de las inteligencias múltiples, ¿no? Podemos pensar que lo que aprendamos también videojugando podemos trasladarlo a otras actividades de nuestra vida cotidiana que pueden resultar altamente productivas. Bien, desde el punto de vista, digamos, de hacer un pequeño resumen y de volver a poner encima de la mesa los conceptos que hemos manejado para que no se nos olviden, ¿no? Hablamos de entretenimiento como primer punto en contraposición al juego profesional, ¿vale? Y de una serie de factores que son el manejo de la inteligencia, las inteligencias múltiples, la capacidad de conocer y de aprender información, de procesarla y de tomar decisiones y realizar acciones de forma precisa, ¿vale? La necesidad de adecuarnos a los personajes, la necesidad de hacer una pequeña selección, la necesidad de estar equilibrados en nuestro desempeño y en nuestra vida personal, eh, la necesidad de calcular el riesgo de adicción o el riesgo de juego excesivo o el riesgo de pensar que solamente existe ese juego o esos juegos, la capacidad para darnos cuenta de que el equipo, digamos, como ya es un clásico, ¿no? El todo es más que la suma de las partes, es decir, hay una serie de interacciones y de capacidades colectivas que son superiores a lo que individualmente podemos hacer. Lo que hay que saber hacer es gestionar esa comunicación interna, esa valoración de los demás, esa capacidad de ceder el control, de asignar funciones, de liderar en todo caso y de alguna manera, ser solidario con el resultado, porque después está el post-juego, donde uno hace la valoración de lo que ha ocurrido, ¿no? Y donde si no se ha logrado el resultado esperado, si no se ha logrado, digamos, ganar, por resumir mucho, ¿no? Lo que ocurre es que tenemos que valorar, tenemos que ver cuál es la matriz de mejora en la que vamos a entrar, tenemos que ver si hay que analizar pero no reprochar, si hay que mejorar pero no criticar, y conservar esos factores de unión de grupo que deben de ser mejorados, eh, pero no deben de llevarnos a generar tensiones o a generar elementos, digamos, de ruptura dentro de un equipo o dentro de un grupo o dentro de un colectivo que tiene un objetivo que es un desempeño positivo en una actividad competitiva, ¿no? Entonces, yo creo que hemos dado un repaso a estos factores, insistiendo en la importancia de que la permeabilidad entre la situación de juego y la realidad existe, insistiendo en la necesidad de valorar los momentos adecuados, las edades adecuadas, los juegos adecuados, y sobre todo pensar en que esa inteligencia emocional que hablamos de ella, pero no utilizamos o utilizamos poco, nos tiene que permitir reaccionar en determinados momentos de forma muy automatizada, y nos tiene que permitir orientar a los resultados o a las acciones que en un momento concreto nos exige una situación de juego compleja, ¿no? Donde a veces no racionalizas, no te da tiempo, ¿no? Porque hablamos, como decíamos, de tiempos muy cortos y de situaciones continuas donde la exigencia mental puede llegar a ser agotadora, eh, y donde además la capacidad de concentración, de abstracción, digamos, estar inmerso en una realidad que aunque sea virtual, ¿no? Tiene todos los ingredientes de una situación real, exigente, ¿no? Y donde se nos pide que de alguna manera
pues todo este entorno, todo este amalgama de factores que concurren simultáneamente, y que no hay una separación, una discontinuidad entre ellos, sino que al mismo tiempo estamos analizando, estamos percibiendo, estamos tomando decisiones, estamos pasando la bola a otro, estamos valorando qué ha pasado, estamos, digamos, asumiendo derrotas o asumiendo cosas, pero recuperándonos y volviendo a continuar en la partida porque si no nos eliminan, ¿no? Todo eso requiere una serie de factores personales, de capacidades personales que bien orientadas nos pueden hacer crecer mucho como personas. Bueno, hasta aquí llegaría mi intención, digamos, soltaros este discurso, ¿no? Pero sí sería interesante si hay preguntas o hay alguna cuestión que plantear, pues yo encantado contestaría lo que queráis preguntarme. No sé si me está oyendo alguien. Buenas tardes, Julio. Te estoy pasando las preguntas Sí, ¿dónde me las pasas? por WhatsApp. Vale, muy bien, pues ya espero que me las mandes. A ver, tengo aquí una serie de preguntas que voy a lo más concretamente que pueda. Primero, ¿pueden los videojuegos de acción modificar habilidades cognitivas? Sí, de acción y de cualquier otra cosa. Es decir, lo que pasa es que hay que ver qué habilidades cognitivas, ¿no? Entonces, la cognición, como decíamos, es cómo aprendemos o cómo recibimos la información. Podemos tener capacidad para ver una situación de conjunto, mejorar una situación de conjunto, tener en cuenta, digamos, ya que hablamos de juegos de acción, ver al enemigo, ver a los nuestros, tener una perspectiva estratégica, tener una capacidad, digamos, de ser más hábiles en ese sentido y de procesar más rápido. Sí, yo creo que sí. Los videojuegos pueden propulsar ciertas habilidades latentes que de otra forma no propulsaríamos. A ver, sí, sí, y lo que pasa es que probablemente también habría hacerlo. Habría que encontrar cuáles. Pero sí que lo que se da es una amalgama de exigencias que sí que hace que saquemos eso, porque resulta que además hay un nivel básico de tensión, ¿no? Que hace que nos veamos obligados. Es decir, o reaccionas o te matan, como dijo el otro, ¿no? Entonces, eso solo se produce en la vida real en situaciones de combate o en situaciones de riesgo o en situaciones, digamos, que no van a ocurrir en la vida cotidiana. Y si ocurriesen sería muy malo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en la simulación, en el videojuego, sí estamos sometidos a ese tipo de situaciones de exigencia y sí pueden salir determinadas cuestiones que están ahí, pero que pueden despertar, por decirlo así. Sí podría ser. ¿Eh? ¿Es bueno entonces jugar a videojuegos? A ver, es bueno con control, como decíamos. Es bueno, y yo lo creo que es positivo, pero como decíamos, hay riesgos. Hay riesgos de adicción, hay riesgos de perder el tiempo o de perder relaciones sociales o de cambiar relaciones sociales por juegos. Entonces, el equilibrio es importante, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, no es malo, es bueno, puede ayudarte tal, pero como todo, abusar no es lo que se busca, ¿no? Otra cosa es que sea una actividad profesional y entonces le tengas que dedicar más tiempo y tal, pero sea un trabajo.
por decirlo así. Entonces, oye, pues hay trabajos que también llevan su tiempo, ¿no? Pero tener una situación de que sea eso lo que predomine, pues podría ser negativo también, con lo cual control, ¿vale? ¿Cómo de profesionalizada está la psicología en los esports? ¿Cómo se llega hasta un puesto así? A ver, el camino básicamente es o una de dos, o es una autoformación o es una orientación hacia determinadas cosas, como puede ser mi caso, que llevo ligado a la tecnología muchos años, ¿vale? Y lógicamente la normalizada, aunque todavía no hay ninguna titulación, digamos, en ese sentido, sería hacer psicología del deporte o hacer alguna especialización tipo máster o tipo curso superior que nos llevase a tener una formación específica en este campo. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, pues ahí hay cosas bueno, todavía están sin definir y desde luego los eSports de momento, como no tenían esta consideración hasta hace nada, pues no estaban tratados en ese sentido. ¿Qué pasa? Que va a ser un territorio en el que van a desembarcar profesionales que probablemente algunos vengan de la psicología del deporte y otros vengan de otros ámbitos. Yo vengo de la automatización, de las smart cities, de la tecnología y del desarrollo. Ya reconozco que soy un personaje en la psicología raro, pero que sí tengo una vertiente tecnológica desde hace más de 30 años. Entonces, claro, algo estás, ¿no? Entonces, la forma de especializarse, pues ya te digo, en breve supongo que habrá alguna titulación, pero también pasará como los entrenadores de fútbol o los entrenadores de otros deportes, que algunos han adquirido la condición de especialistas basándose en su experiencia anterior, aunque no hayan realizado estudios especializados en este concepto, ¿no? ¿Qué preparación hace falta para ser psicóloga de eSports? Pues un poco lo mismo que os decía, ¿no? Lógicamente, la psicología básica nos lleva a pensar que, bueno, hay determinadas cosas que identificamos en los juegos, ¿no? Que vemos que están presentes tanto en los juegos, que son entornos comprimidos, que son entornos en los que digamos, va todo a presión, ¿no? Y donde es mucho más fácil ver procesos que en psicología se estudian y que a lo mejor en la vida cotidiana se tarda más en visualizar, pero la teoría es la misma, es decir, funciona parecido, ¿no? ¿Qué pasa? Que lógicamente aquí hay cosas que están en el nivel del jugador-juego, pero hay otras que están también, y de ahí vienen los psicólogos del deporte, en el manejo de equipos, ¿no? El manejo de equipos, en el desempeño de equipos, en el entreno de equipos, en trabajar la parte psicológica, la parte de motivación, la parte de, digamos, de cómo mejorar el desempeño y una serie de cosas que están ahí y que tienen la posibilidad de ser tratadas desde el punto de vista de la psicología, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los problemas o dificultades más frecuentes entre los jugadores? Bueno, yo creo que ahí es un poco lo que hemos tocado también, ¿no? Primero, las relaciones entre ellos, los autoconceptos y los conceptos que tienen unos de otros, la capacidad de asumir derrotas, de cuando se pierde, qué pasa, de a quién le echamos la culpa, ¿no? Cómo se trata el equipo, cómo es posible que de alguna manera se distribuyan esas funciones y cómo se gestionan los liderazgos, ¿no? Entonces, la cohesión de equipo y el hacer cosas fuera del videojuego, el hacer otras actividades juntos, el equilibrar juntos el grupo, es algo importante, ¿vale? Porque las dificultades, ya que la pregunta es concreta, ¿no? Son problemas o dificultades, pues son precisamente eso. El no atribuir correctamente las responsabilidades, el desintegrar la relación de grupo, el asumir o el culpabilizar a otros, el no haber trabajado esa sensación de que somos todos uno, un equipo, ¿no? Eso es un tema peligroso desde ese punto, ¿no? Y sobre todo pasa como con el fútbol. A ver, si hay alguno que chupa mucho balón y se cree que es el solo, bueno, pues aquí pasa lo mismo, puede pasar parecido, ¿no? ¿Qué particularidades a nivel psicológico tiene un jugador del League of Legends, el Clash Royale o el FIFA respecto a uno de fútbol o básquet? A ver, mi opinión es que hay mucha parte común, ¿vale?
Quizás y esto nos daría para poder hablar mucho de este tema, pero aquí tendríamos mucha proximidad entre el FIFA y el fútbol en cuanto a valoraciones. Tendríamos menos proximidad, pero más complejidad con el League of Legends, porque la situación estratégica, la atribución, imaginaros, ¿no? Pues, el escenario, la cantidad de soluciones, de armamentos, de poderes, de cosas que tienen los personajes y demás, elegir lo mejor en cada momento, responder reaccionar rápidamente, tener una perspectiva estratégica o incluso una asignación, como decíamos, de funciones a otros compañeros y demás. Yo incluso lo veo más complejo. O sea, definir un perfil no es una cuestión de 5 minutos, es un tema a estudiar y a valorar con cierta precisión. Esto nos llevaría tiempo. Yo ahora mismo creo que pueda responderte de una manera fehaciente a cuáles serían exactamente esas características, pero sí te puedo decir que ese tipo de valores, como esa capacidad de análisis estratégico de conjunto, esa capacidad de colaborativa, esas cuestiones están ahí presentes y dependería también mucho de quién es el jugador, ¿no? Porque cada uno podríamos tener un perfil diferente y, como decíamos antes, la mejora del perfil del jugador, los aspectos a trabajar después hay que trabajarlos con entrenamiento, ¿no? Y la última que tengo aquí es: ¿qué tipo de distracciones son las más difíciles? ¿También se refuerza la concentración? Pues sí. A ver, el refuerzo de la concentración es una necesidad. Es decir, hay que estar concentrado. Cualquier elemento que altere la concentración, es decir, sonidos, por eso el aislante de los cascos, por ejemplo, debe ser importante. Los mecanismos de gestión de ruido de entorno que ahora traen los auriculares más potentes y demás, pues eso es importante. Y sobre todo ese aislamiento en cuanto a lo que en el entorno puedas tener, ¿no? La concentración, y esa concentración además es muy exigente desde el punto de vista mental, hay que tenerlo en cuenta, con lo cual después hay que desengrasar, hay que expandirse, hay que salir de ese mundo concentrado, hay que relajar la vista, hay que hacer una serie de cosas, ¿no? ¿Y qué distracciones son las más difíciles de evitar? Pues probablemente las que están dentro de tu campo visual en el momento de jugar, que tú no puedes evitar, es decir, tu visión periférica y lo que puedas ver en un entorno en el que no haya control, y sobre todo si hay pasa como cuando hablas en público, ¿no? Si hay alguien que se fija en ti o que te hace gestos o cualquier cosa, pues te puede distraer. También las distracciones acústicas, ¿vale? Y luego hay que estar cómodos, hay que estar bien sentados, hay que tener una ropa, estar hidratados, hay que tener una serie de factores que nos favorezcan el desempeño profesional o el desempeño en el juego, que contribuyen además a mantener esa estabilidad, porque en cuanto empezamos a fallar de alguno, pues lógicamente lo vamos a notar. Si empezamos a tener sensaciones internas de hambre, de cansancio visual, si tenemos la vista mal graduada, por ejemplo, o cosas así, eso puede tener influencia potente en que desempeñemos peor. Creo que no hay más preguntas. No sé si hay alguna más o he contestado ya, creo que a todas las que se me planteaban. Bien, pues si no hay más preguntas, y yo creo que hemos llegado justo al límite de tiempo que tenía, agradecer la atención que me habéis prestado. Espero que os haya servido de algo positivo el, eh, el- el evento de hoy. Ha sido un placer para mí vosotros, y en todo caso animaros a que continuéis bueno, pues con los eventos y con los otros compañeros que van a seguramente aportaros cosas interesantes en esta jornada o en estas jornadas digitales en Lorquí. Muy agradecido y hasta otra. Quedo a vuestra disposición. Incluso si hay más preguntas o cuestiones, podéis trasladármelas a través de la organización y yo intentaré dar alguna. Gracias.